Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Como siempre, este espacio de encuentro para compartir algunas ideas. Lo importante es encontrarnos y conversar, obviamente con un muy buen café. Y eso es lo primero, el primer consejo, tener a su disposición para degustar un excelente café como el que cultivamos en el Ecuador. El tema que más o menos va a tratar de organizar este encuentro es la violencia como enemigo de la democracia. Y de hecho, hay que decir que lo contrario, por si acaso, a la violencia, ¿no? O al odio, al enfrentamiento, no es la paz, sino precisamente la democracia. Por eso creo que es un tema muy oportuno para conversar en este momento. Pero antes, nuestra sugerencia de café Francesca, un café cultivado en INTAG. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río INTAG, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Un buen café para despertarse y para compartir. Y comenzamos con un tema que nos sugiere el tarot del alba dorada. Y en este caso es una carta deliciosamente del reto, porque todas las cosas pueden variar. La rueda, la número 10, que es precisamente aquello que va a llevarnos la aventura o la desventura, pero obviamente todo va a depender del ánimo que cada uno tenga, o más bien dicho, del alma que uno tenga, de la identidad que uno tenga. Porque podrían ser acontecimientos venturosos o acontecimientos trágicos, que tanto los unos como los otros pueden ser una bendición y al contrario. Por lo tanto, saber que no es nada definitivo, que todo va a cambiar, nos conviene a cada uno para saber que si hoy estamos gozando de un tiempo de ventura, podría ser que pronto se acabe y llegue la desventura. Estar debajo del torbellino, debajo de la rueda. ¿Qué cosa les ha llamado la atención? Gracias a estar con nosotros, aquellos que están en Hoja de Ruta Radio, en YouTube, a quienes siempre, semana a semana, comparten con nosotros este espacio, hacen este espacio. Gracias por esos comentarios, sobre todo un comentario de la semana anterior que me ha agradado mucho y agradezco mucho. Es una impresión de decir, pero nunca me esperaba que alguien comentara de esa manera. Supongo que no se está acostumbrado, no se acostumbra a escuchar, una perspectiva diferente, sino más bien una forma de sometimiento, de resignación. Bueno, habría que precisar cada uno de las intervenciones. Gracias por estar con nosotros también en Facebook, en la página de Hoja de Ruta de la Corporación Cultural Taitale Unidas y también en mi página, que es A Propósito. ¿Qué eventos le han llamado la atención a usted? No sé si nos va a compartir, seguramente habrá algunos, ¿no? Hay uno que para mí me resulta un poco muy doloroso, de alguna manera ya lo presentamos la semana anterior, pero quizás esta vez habría que subrayarlo con más fuerte. El caso es de los jóvenes y de los adolescentes, que me parece donde están siendo absolutamente vilmente manejados. No tienen
no tienen, son personas muy frágiles. Me parece que a donde se dirige esta mala forma de hacer política, debería controlarse. Porque en vez de ayudar a quienes son débiles, adolescentes, a que formen un criterio, lo que hace es se trata de manipularlos utilizando esos instrumentos viles, ruines, no sé qué, lo que hacen es causan la indignidad de quien los usa y a quien los vuelve víctimas. El caso me refiero a toda la forma de presentarse en el famoso informe a la nación, que no fue tal informe, qué vergüenza también. No, una cosa que deberíamos estar todos los ecuatorianos indignados, pero no es así. Pero hay los adolescentes y esas personas que al parecer se han enamorado de su propio sueño, como les pasa a todos los enamorados, que muchas veces lo que hacen es ilusionarse con la propia imagen que tienen de su amado, pero es el fantasma que se ha generado en su propia cabeza, no tiene nada que ver con la realidad, y de hecho de ahí van a salir pues una innumerable cantidad de problemas, ¿no? Porque no se enamoran de la persona, no le tratan ni siquiera de conocer, ¿no? Sino que simplemente se ilusionan del fantasma que se han creado con su propia imaginación. A mí me parece que es lo mismo en este caso, de que no haya una madurez en cuanto a la política, y claro que se presenten estos elementos que vuelvo a decir, ruines, y deberían ser controlados por el Estado, porque hacen daño, ¿no? Y también muestran esa debilidad en todos los adolescentes y los jóvenes de nuestro país. En el caso de los famosos zapatos, en el caso de los vestidos de marca, todas esas cosas que deberían ser controladas, porque están manejando a quienes son débiles, en este caso a los adolescentes. Adolescentes que, por otro lado, si uno tiene el tiempo para ver lo que están escuchando en la radio, toda la música electrónica, que en estos días también he estado un poco dando una vuelta por ahí, es bastante, como diría, crítico, que habría que preocuparse personas sin criterio y personas que simplemente se dejan llevar, ¿no? Si se trata de la parte de esta electrónica, y pero todavía las nuevas canciones estas de gente absolutamente nefasta, que tendrían que controlarse, ¿no? Este señor Boni, creo que se llama, una cosa absurda, pero que está en juego. Y esto va a ayudar, pues, a que aquellos que quieren controlar a los imbéciles, o sea, aquellos que no tienen criterio y que necesitan de alguien que les sostenga, eso significa la palabra imbécil, o adolescentes, ¿no? Mientras que hay que ayudar para que exista una madurez. También podemos decir una lección maravillosa para ver lo que se ha criticado tanto del postmodernismo. El postmodernismo, que de la forma peyorativa, ¿no? Porque, claro, de esa forma de presentarse ya con la idea propia de Nietzsche, ¿no? Cuando las fábulas, los cuentos reemplazan a la realidad. O sea, la realidad es una y lo que se genera es un cuento, una fábula, efectivamente, una fábula que van a entrar en vez de la realidad, sin tomar en cuenta la realidad, que obviamente eso nos va a traer unos daños terribles. Sustituye la realidad, la leyenda, las ilusiones, el cuento. El otro caso que nos ha llamado la atención, ustedes seguramente también los tienen, es preguntarse, ¿no? ¿Por qué la divergencia este malentendido, estas pugnas dentro de, a no ser que también sea simplemente para acaparar los medios de comunicación, sobre todo esos medios de comunicación indignos, ¿no? Que dañan a la gente, como son, ustedes ya saben cuáles son, los que no les dejan pensar, los que están pensando, no les dan elementos de juicio, sino que lo que hacen es le dan el juicio construido, y ustedes se quedan boquiabiertos diciendo cierto es o no es cierto, o la forma esta de no presentarles toda la realidad, ¿no? Como hemos visto que suelen hacer muchos pseudo periodistas, porque no pueden hacer eso. El colegio de periodistas debería comenzar a fortalecerse para que haya un código de ética
que vaya a mejorar. Pero mientras en eso, porque creo que también había una institución que se llamaba a medios, que se preocupaba de eso. Y lo único que salían es cuando eran llamados la atención para que demostraran las fuentes y el trabajo que realizaban, pero ahí salían a protestar, ¿no? Como si fuese. Pero ahora, mientras el desempeño, que debería ser lo propio, el desempeño de los periodistas, porque, claro, eso les perjudica al gremio y obviamente perjudica a toda la democracia y a toda la sociedad. Pero vale la pena preguntarse, ¿por qué esas punas entre Daniel Noboa y Verónica Abad, presidente y vicepresidente, que ellos buscaron? Y lo que nos deja ver lo que se dijo hasta cansancio, pero claro, nuevamente, si tenemos un electorado que no piensa, que es adolescente, o que está vilmente enamorado de un fantasma, ¿no? De un muñeco de cartón, de una ilusión, claro que se puede tener. No existe un partido político, un sostenimiento de bases. ¿Quiénes son los que les promueven? Ahora, eligieron a este señor y no tiene con quién gobernar. Eso se ha visto y eso creo que es una crítica que se vino mundo. ¿Con quién gobierna? No tiene, y además crea un partido político. ¿Quiénes son? ¿Qué tendencia es este partido político? ¿Es de derecha, de izquierda? ¿De dónde? ¿Cómo sale? Todo eso, claro, está sin ningún control. Y claro, ver que para estar de acuerdo, o sea, ¿de dónde salieron estos dos que al final son supuestamente de derecha? Obviamente, hay que hablar de derechas en el Ecuador de izquierda, sino hay que hablar de oportunistas, a los derechosos y también a los de la izquierda. O sea, están buscando un momento para hacerse el poder y hacer lo que les da la gana. O sea, convertirse en tiranosuelos, en pequeños, como dice, y recordando esto, ¿no? No me gusta el calificativo que algunos han dado de Calígula a este señor, porque no llega ni a no sé si es que llega siquiera al caballo de Calígula. Los zapatos, bueno, por el nombre, los zapatitos. Bueno, dejémosle que quede con el apodo de Calígula como la forma en latín, ¿no? Era el calzado, y el diminutivo del calzado que utilizaban los legionarios sería Calígula. Por eso bien se puede llamarle a este señor Calígula, por los zapatos. Si no tienen bases, ¿dónde están? ¿Dónde está la fuerza con la que van a gobernar? ¿Dónde se tiene un proyecto político? No hay proyecto político. Y esto debería ser controlado por esta entidad de la democracia, que es la que garantiza la democracia. No existe. Pues esos señores tendrían que haber sido a la casa muertos de la vergüenza, ¿no? Así, no sé, porque no están cumpliendo con su deber. Otra de las cosas que evidentemente nos llama la atención es el reconocimiento del Estado palestino. Esperemos que esto pueda ayudar, inclusive para poner un fin a Hamas. Hamas, ustedes saben que representa, dentro del pueblo palestino, representa una parte que es parte radical que no quiere que exista Estado palestino, el Estado de Israel. O sea, muchas del Islam, la radicalidad del Islam es que no exista el Estado de Israel y que ellos no lo van a dejar. Esto es la consigna de Hamas. Obviamente es una consigna que hace mucho daño al pueblo palestino. Pero ahora, como se instaura, esperemos que sea para el provecho y para que haya un poco de paz y que pare semejante masacre de los judíos con respecto a los palestinos, ¿no? A cuenta de no haber tenido bien su sistema de inteligencia, es donde dicen, según lo que siempre se ha tenido, al menos como fama, que los israelitas, los judíos, tenían unos buenos sistemas de inteligencia, lo Mossad. Pero, al menos que hayan sido ellos mismos que se consuma ese atentado, pero ahí han ocasionado una masacre al pueblo palestino que da vergüenza. Muy bien, sí, estamos tomando en cuenta todo lo que ustedes nos cuentan para también compartir. Lo contrario de la democracia es la violencia, es esta forma de imposición de la fuerza bruta, en cuanto a fuerza, digamos así, animal, una fuerza, ¿no?
La etimología, por si acaso, aquí no nos ayuda mucho la etimología. Nos ayuda a comprender una parte, pero no todo, más o menos nos va a confundir, ya lo van a ver. Porque la etimología de la palabra violencia es vis es fuerza, ¿no? Y la otra palabra, olentus, viene a ser exuberante, o sea, viene a ser el uso, digamos así, de demasiada fuerza. Demasiada fuerza. ¿Por qué nos resulta un poco difícil? Por la propia forma de entender la democracia. La democracia, como habíamos dicho, demos y kratos, es precisamente el kratos, ¿no? Se utilizaba para mostrar esa fuerza bruta de una muchedumbre que se lanza a actuar por sí misma fuera de cualquier tipo de derecho, ¿no? O sea, la fuerza animal, la democracia, dentro de la palabra democracia, está este significado, kratos, que viene a ser precisamente el uso de esta fuerza violenta. Entonces, claro, por eso sí resulta un poco confuso si es que no se realiza una profundización y un pensamiento al respecto. El que actúa, podríamos decir, el que actúa con fuerza, con exceso de fuerza, ¿no? De ahí la palabra también, ustedes, unas palabras que nacen de la misma palabra latina, violar, ¿no? Agredir, ¿no? Violencia, violación, ¿no? Todo esto viene a ser parte de este significado, ¿no? Como vemos, esto es lo común en los animales. O sea, ellos se encuentran por medio de la violencia. En las jaurías, pues, el que es el alfa, el macho alfa, es el que va a someter, como hemos visto ya algunas veces. Es precisamente la raíz del machismo, o sea, es el que va a someter para poder preñar a todas las hembras y mantener sometidos a todos los machos, ¿no? Hasta que un macho va a ponerse ahí y van a pelear, y entonces uno va a salir mordido, va a salir y va a ser puesto a un lado. Esto es propio de la construcción, digamos así, de una organización animal, de la violencia animal, ¿no? de la fuerza de los animales, que también a replicar nosotros los seres humanos vemos eso y también lo hemos replicado con una cosa terrible, que empieza a ser la paradoja de tener la mente, la palabra, el acuerdo, ¿no? Claro, pero si no se tiene ningún uso de eso, ninguna imagen en la mente y en la experiencia, y la forma como se ha aprendido es la única que se tiene, es precisamente esa, la de los animales, y esa es la que se ha impuesto, ¿no? Igual que eso, pues en a cazar, y el que era el más grotesco del grupo, pues era el que decía que preñaba a las hembras y también sometía a los machos, igual como si fuesen el resto de los animales. Claro, y ahí vendrá ya a haber alguna reflexión, a haber una luz para que pueda ser de una manera diferente, hasta que tenemos, bueno, de lo que se puede ver los pueblos andinos. Nos hace falta todos estos estudios para ver cómo son las organizaciones sin la tarea esa tan nefasta que muchos académicos han hecho de crear de hacerle una especie de romance a todo lo que es los pueblos primitivos de América Latina. Sobre esto habría que trabajar, ¿no? Y bueno, de toda América, también los pueblos de arriba no son ahí con una armonía absoluta. Yo creo que no existe esa armonía. ¿Por qué? Porque es el empeño, o sea, es cada sujeto, cada persona, cada individuo tiene que construirse, y lo primero que tiene que tomar en cuenta es que dentro existe esta fuerza, Leviatán, todo lo que es los pensadores griegos, romanos, y después me estoy refiriendo a todos los que son el estoicismo, y luego todo lo que viene a ser el pensamiento de los británicos, ¿no? O sea, el hombre es lobo del hombre, y todo esto, que claro, estamos ahí hablando del mismo, es el que se va a imponer de una manera bruta, entonces necesita este empeño para mejorarse. Eso lo vemos en la parte esta de Grecia, ¿no? Cuando aparece la democracia. O sea, pero hay que señalar, ¿no? Ante un problema, todos se unen, ¿no?
¿Qué cosa pasa? ¿Qué necesidad tenemos? ¿Cómo la solucionamos? Entonces ahí todos los que son parte de la ciudad, estas ciudades, estados que se crearon, aparece ya pues entonces una forma de hacerse cargo de su propia necesidad y de cómo entrar a actuar al respecto. Esto nos lleva y se llevó a formar también lo que viene a ser los senados, donde se puede conversar, donde se podría analizar lo que el otro dice y también el problema para precisar. De tal manera que hay un crecimiento en ese sentido, tanto de aquellas personas, de aquellos individuos que quieren aportar, como de la sociedad que para solucionar un problema ya encuentra muchas más alternativas. Pero no hay que olvidarnos también que desde el primer momento está la parte esta del manejo a los demás, ¿no? O sea, el manejo a los que, para los que piensan contrariamente, para poder imponer, o sea, para seguir en vigencia la ley de la selva, ¿no? O sea, sin ningún principio o con el principio de la selva. La ley que impera entre un grupo humano que sea la misma ley que impera entre los chimpancés, ¿no? Aquí podemos encontrar toda una forma de esto que será puesta en acción, en práctica, en algunas partes por el Senado romano, ¿no? Que fue la fortaleza del Senado romano y que de alguna manera ahí se puede intervenir, no como los de ahora, que como es el caso esto a propósito de la fiscal general del estado ecuatoriano, una señora que se llama Diana Salazar, cuyo juicio político ha sido suspendido porque está embarazada por la petición de ella, porque dice que está embarazada. No tenemos por qué dudarlo, aunque no sé, esta señora, como son personas políticas, una cosa difícil de saber. Pero el caso está en que el caso es que iba a ser enjuiciada, ¿no? Pero ya alguien dijo al respecto que había una fluctuación de voluntad dentro de un grupo que le respaldaba. O sea, este caso me parece que es los social cristianos, o sea, porque ella no iba tranquila porque se tenía. O sea, lo que pasó ya con los dos presidentes, de este señor Moreno y este señor Lasso, hace tiempo, sobre todo Lasso, ¿no? Que le comprobaron en la asamblea que era sujeto de destitución, pero no lo destituyeron. ¿Por qué? Porque no hubo con el voto. O sea, el voto decía lo contrario que pensaban y eso se actuó. Esto en un parlamento, en un senado, es en sí mismo ilógico, porque sería mostrar que el parlamento, o sea, sería la autodestrucción del parlamento del senado. Cuando uno dice, sí, pero no puedo votar por esta cosa. Sí, perdón. O sea, ahí tomar una decisión de esa clara parte, nosotros, algunos, podemos ver la miseria humana que tenemos ahí en esos representantes, pero claro, la mayoría no. La mayoría les parece bien. Les parece bien que se pruebe, en este caso, si se hubiese probado, que la tal señora ha hecho como se presenta, que solamente se ha dedicado a perseguir a una parte que de alguna manera le tiene algún interés con ella, entonces se dedica a perseguir, y el resto queda sin su actuación. Entonces, si se probaría eso, el voto, si es que se votara, imagínate qué supone el voto de la gente que no vote en este caso a favor de que se le suspenda. Se debería suspender, so pena de, claro, que el votante que está diciendo ahí, pues se prueba ante todos que no tiene la capacidad de discernir entre una cosa y otra. Si no tiene esa capacidad, tendría que irse a su casa y recibir un tratamiento, como debería ser, ¿no? Porque así no es capaz de distinguir entre una cosa
que es un crimen, ¿no? O cualquier cosa que se pruebe abiertamente, pues vamos a probar, como se solía decir, como si para las, como ahora a propósito de ciencias, las ciencias que más han crecido en estos últimos tiempos son todos los estudios, según mi entender, los estudios de psicología. Como a ver, cada vez están cambiando, hay una mayor profundización. De tal manera que si uno es un psicólogo, si usted es un psicólogo de hace unos 20 o 30 años, si no se ha actualizado ahora, pues está absolutamente caduco y ya no podría, o sea, sería desconfiado ir a buscar a un psicólogo de esos para pedirle una consulta, ¿no? ¿Por qué lo digo? Lo digo porque en el caso hay algunos que lo ponen como si fuese, como si una terapia dependiera del sujeto que la recibe. No, eso debe actuar en sí mismo, igual que el diagnóstico. Una vez que se hace un diagnóstico bueno, y si la terapia da resultado, esto no es magia, no es cuestión nada de eso. Se trata de un saber objetivo que se aplica y punto, y tiene que dar resultados, ya está. O sea, y si no, pues se ha hecho mal el diagnóstico y se ha optado por una terapia que no era la debida. Pero para el caso que tratamos al respecto, pues nos sirve recordar que tenemos algún mensaje de la parte técnica. Estaba esperando, no recibí el mensaje de la parte técnica. A quien saludo, don José Zambrano Brito en Quito, que siempre está pendiente y es el encargado de solucionar ese problema grave que tuvimos, ¿no? Que muchas veces nos presentaba con esa forma de la conexión, la imagen, el sonido. Bueno, entonces, regresando a nuestro tema, es una cosa objetiva. O sea, tenemos a una persona que no puede ejercer ese cómplice, ese encargo, y lo que se tendría que hacer es quitar simplemente de la asamblea, pues si no es capaz de distinguir, darse cuenta en lógica clara, ¿no? Pues simplemente tendría que ser destituido. Esto debería estar constando en una parte donde dice no, ¿cómo sería una destitución aparte de que, bueno, si es mala fe y todo eso, ¿no? Pero por falta de condiciones para poder ejercer una encomienda que le ha hecho el pueblo, no es suyo, ni del grupo de poder, aunque no se va a poder desvincular a quienes son de derecha y de izquierda, si es que no las tienen claro, ¿no? Bueno, y con esto podemos decir, claro, la fortaleza esta que tenía, pues, un Senado, ¿no? Para ponerse de acuerdo sobre aquello que era de conflicto. Porque además, y esto habría que subrayarlo, que ya aparece ya desde Grecia esta palabra, podemos. La palabra podemos significa enfrentamiento entre contrarios. Y va a presentar la paz precisamente como una armonía de los contrarios. Y la democracia sería esa forma de adquirir esa armonía en los contrarios. Estamos aquí reunidos desde varios puntos de vista, inclusive antagónicos, y conseguimos ponernos de acuerdo. Esto es lo que va a lucir, sobre todo con las obras de los pensadores británicos, sobre todo uno, aquí es bastante, siempre lo cito, porque me parece que es brillante, ¿no? Que es Adam Smith. Adam Smith, en estas dos obras que tiene más tratados, claro, la teoría de los sentimientos morales y luego la riqueza de las naciones, en donde aparece eso que suele citarlo mucho y que es esta parte que nunca he visto, una obra que tiene muchísimos ejemplos, ¿no? Pero en esta que cita y dice, nunca he visto a dos perros poniéndose de acuerdo cómo aprovechar un hueso, ¿no? Pues claro, son fuerzas antagónicas, los dos quieren el mismo hueso,
¿no? Y ahí va a verse precisamente la imposición del más fuerte, del más agresivo, del más tramposo, del más vil, ¿no? Y en vez de que se llegue a un acuerdo que vaya a beneficiar a los dos y mantenga la armonía entre los contrarios. Esto es lo que vendría a ser la democracia, poner en armonía los contrarios. Esto, claro, primero ahí aparece esta idea clarísima de que en democracia no existe una uniformidad. Precisamente, no es que todos somos iguales, sino precisamente somos contrarios, somos antagónicos, inclusive. Y con esta característica tenemos que entrar en acuerdos para poder afrontar lo que son las necesidades comunes, encontrar soluciones a las que todos vamos a apoyar. Maravilloso sobre lo que suena la democracia. Esto va a estar ahí, ¿no? Va a estar presente de las teorías de estos pensadores ingleses y ya de un empeño en los siglos por mantener para establecer nuevas repúblicas. Nuevas repúblicas donde de alguna manera en este occidente en el que se formaron estos reyesuelos, estos grupos étnicos que adquieren su propio dominio en el Imperio Romano, el Imperio Romano que se conserva en Constantinopla, mientras que el resto los grupos étnicos adquieren su propia administración, obviamente quitando todo lo que eran muchos beneficios que había llegado el imperio, ¿no? El imperio, vuelvo a decirlo, se mantiene ahí hasta el año 1100 y pico, creo, ¿no? Y se mantendrá todavía de otra forma, ¿no? Pero para lo que nos interesa a nosotros, en el tiempo aparecen estos grupos étnicos con su propia administración, los góticos, los bardos, todo lo que nos presentan en la historia europea, ¿no? Hasta que irrumpe en todo esto el pensamiento inglés, pero también un pensamiento de la Ilustración, en este caso Kant, prusiano, ¿no? Y todos los aspectos. Y sobre todo aquí hay que subrayar una de las cosas más vitales y una contribución absoluta del cristianismo, que es, como decía Hegel, que es tan confuso, tan difícil de entender. Pero en esto creo que todos estaremos de acuerdo. Es gracias al cristianismo que se presenta la realidad de la libertad. Se presenta con fuerza la libertad. O sea, un ser humano, un individuo, no es simplemente dominado por el azar, por los astros. Inclusive el propio Galileo Galilei, ¿no? Que va a poner un nuevo significado, va a poner un nuevo cielo lo va a cambiar, pero de su libro, en su propio libro, ¿no? En las 50 páginas de la teoría, y el resto viene a ser de astrología para explicar cómo esos astros siguen operando en las personas. Así que no somos dueños de nuestra propia libertad, sino que seremos manejados por esta presencia de los astros en el firmamento. Eso aparece, pero claro, la presencia del cristianismo nos lleva a poner con fuerza la realidad a la que un individuo puede acceder, la libertad, actuar, que su propia voluntad sea algo activo, ¿no? Aunque después aparecerá Freud, que va a decir no, o sea, el pobre ser humano ni siquiera es dueño propio de las cosas que le pasan interiormente, ¿no? Sino que expresa precisamente de sus traumas, de sus complejos de Edipo, de Electra, todas estas cosas que presentó el grande pensador de Viena. Pero, claro, el hecho de que existe una libertad, o sea, que los seres humanos, cada uno puede llegar a optar por lo que su razón misma, el manejo de la información le sea capaz, ¿no? Y pueda tomar una decisión.
Esto es gracias a la presencia del cristianismo. Esto es una contribución y esto valdría la pena. Tienen que haber algunos estudios, yo no me acuerdo en este momento, no recuerdo. Entonces, claro, pero esta es una contribución. Y aquí entonces aparecerá la famosa la Revolución Francesa, de la que ya hemos comentado muchas veces, ¿no? Mientras que en todas partes seguían existiendo los déspotas, ¿no? Los déspotas, los reyes absolutos, ahí tenemos los tipos que se vivían, cómo vivían estos tipos, ¿no? O sea, y cómo morían de hambre la gente que estaba en los estratos bajos, ¿no? Campesinos morían de hambre, venía una sequía, no había agua, y todos morían de hambre. Mientras que estos tipos, los cortesanos, habían diseñado, imagino los franceses, ¿no? Estaban degustando el sabor de la trufa, los pobres otros que tenían para comprar un vil pan negro para comerlo con sal y morían de hambre. Y esto ocasionó obviamente una forma de poner un alto, y eso es lo que se presentará en la Revolución Francesa. Se pondrá un alto, si nunca más estos tipos pueden gastar, o sea, el Estado puede gastar sin que nosotros los sepamos. De eso se trata. Ahora, los que vivían así de privilegios y quienes eran, pues ahí está. Tenemos ahí toda una serie de cortesanos, de príncipes, de gente noble y también de eclesiásticos que tenían ciertas cosas. Y esto habrá unos problemas terribles, ¿no? Unos problemas terribles, van a haber unos enfrentamientos, va a haber sangre por doquier, etc. Pero al final se van a imponer las repúblicas. E inclusive las monarquías que ahora conocemos tienen una forma republicana. Tenemos ahí los españoles, los ingleses con unas monarquías ahí, más bien de tipo constitucional, imagínate si les llaman, ¿no? Unas que, claro, donde aparecen los tipos también pues, de Bélgica, y hay otras monarcas, ¿no? Que no tienen el grado que tenían antes. Antes ellos son los que decidían, ¿no? Ellos decían, jueces, decidían todos, eran aquellos que van a poner precisamente donde viene la palabra déspota, ¿no? El que domina, el amo. Entonces, claro, viene hacia allá y se abre nuevamente un parlamento que no sea simplemente el consejo al Señor, que puede ser un grandísimo estúpido, y si no escucha será aún su estupidez que será, es lo que se ve normalmente, ¿no? O sea, no es necesario que profundizarlo mucho. Pero claro, se abre ya no solamente el consejo, sino a nivel de toma de decisiones de todos los que son una parte de todos los que viven en un puesto, de todos los que son un grupo humano. De tal manera que se crea una democracia en la que todos tienen que intervenir, no solamente uno. Y aquí aparecerán ya muchísimos errores desde un principio, como el que nosotros vivimos. Nuestra democracia decadente, no es decadente, perdón, más bien no, es todo lo contrario. Una democracia que está dando pinitos para poder construirse. Tenemos ahí el grave problema ahorita, como decíamos, de los adolescentes, en los que lo que se hace se les quita esa capacidad, porque la educación es lo que va a permitir que cada uno de los ciudadanos ejercite su razón, maneje la información y pueda ser un ciudadano. Si se le quita esa educación, pues se vuelven nuevamente zombies y se eterniza el carácter de los déspotas que son enviados, inclusive algunos directos de los panteones externos al ser humano, ¿no? Todos estos divinos que vienen han tenido una revelación especial y vienen a poner un orden aquí en la tierra, ¿no? Cuando lo que hay que reconocer es que se necesita una creación conjunta de todos y de interesarse por el grupo, por el bien del grupo, el bien común, que todos tenemos que trabajar, tenemos que darnos cuenta de dónde nosotros.
Con eso se terminarían esos procesos de despotismo que vuelvo a decir, no es que algunos todavía en nuestro país. Vean ustedes, los políticos, en cuanto se les vota, tiene ahorita mismo el señor como este tipo, el que está, perdón, este señor, ¿cómo se llama? Qué distinto, claro, que las promesas que hizo y ahorita sigue haciendo promesas. Pero ¿dónde está su accionar? Y por lo que tendríamos que ver es una persona que sabe organizar a todos los demás. No sé, una de las cosas que dije la otra semana que me pareció oportuno es como el Señor se refería a todos nosotros, ¿no? O sea, nuestros ciudadanos. Es decir, perdón, tú no eres, para decirnos así, que digas nuestros ciudadanos. No somos de tu, ¿cómo se llama? De tu grupo, no somos de tu hacienda. Tú eres el que nosotros hemos puesto ahí para que desempeñes una tarea y tú tienes que hacer lo que te hemos pedido que hagas. Y si no haces, te damos una patada y te vas a tu casa tranquilamente. Obviamente, a lo que yo digo, muchísimas veces, no, nosotros queremos que siga. Sí, atención, pero si no hace lo que se le ha dicho, y ahí esta razón, si no se prueba bajo un razonamiento, para una argumentación, dejaría de tener a los ciudadanos, porque se probaría que no son ciudadanos realmente. Simplemente, si es que no va a desempeñar una función a la que se le ha encargado. Es decir, creamos un director técnico y el director técnico es el que se va a encargar de sacar adelante nuestro equipo y va a hacer la coordinación para poder ganar. Entonces, esa es su labor. Igualmente nosotros. Aquí escogemos a uno que supuestamente tiene las capacidades, o vemos que tiene las capacidades, para poder sacar adelante. Pero al generar violencia, como vemos en muchas partes, se crea esto que no existe democracia y que el enemigo de la violencia está presente y que debemos tomar como parte de, digamos así, de una urgencia democrática para que exista un compromiso de encontrar la solución a los problemas que están detrás. Es muy triste cuando comienzan a leer, y mucha gente de ustedes seguramente ya habrán encontrado esos libros, donde aparece en lo mismo que sucede en este momento contado en la historia de pueblos como el mexicano, que también se creó así, un sistema de violencia, cuando el propio gobierno, esto es para... Esto yo sugerí que se tendría que llamarle al señor Tumba para que explique lo de la guerra, ¿no? O sea, provocar violencia. El propio Estado provocando violencia. Cuando lo que tiene que buscar es precisamente los acuerdos necesarios, ¿no? Y el uso de la fuerza tiene que estar medido por la Constitución y el bien común de todos. Claro, la seguridad es parte, y por eso tendríamos que tener, ¿no? Personas que son la policía y fuerzas armadas que son especialistas en uso de la fuerza para tener en orden a los violentos, a aquellos que todavía quieren imponer su voluntad por medio de la fuerza bruta. Pero también habría que esos mismos y toda la sociedad tendríamos que estar alertas a quienes quieren poner sus propios intereses, utilizando las triquiñuelas propiamente de aquellos que hemos defendido, los pillos, ¿no? Los tontos pillos, aquellos que se quedan escondidos, socapados para esperar, esto es algo ecuatoriano, para esperar un momento ahí y paz. Salir y hacer el mayor daño que pueden a los que no les quieren bien. Sucede. Entonces, ustedes también son víctimas de semejante realidad. Pero esta forma de la violencia, no de tipo estallar, con la garra, con el zarpazo, con la brutalidad, sino de esta forma también, digamos así, de la astucia. Maquiavelo en este caso, cuando se refería
a los políticos, mencionaba esos seres monstruosos, unos seres que son compuestos, ¿no?, del ser humano y un león, ¿no?, que ejerce la fuerza bruta, pero también de un zorro, que es el que va a ejercer esta forma de dominio por medio de el control de la información, el manejo de la información, cosa que estamos denunciando, presentando nuestra opinión sobre aquello que vemos sobre el uso de los zapatitos. El zapatito que acompaña al señor Noboa desde que tomó posesión, porque el zapatito perdido del hijo. Ahora yo no sé, el zapatito perdido del hijo, no sé si fue una cosa intencional o si el niño perdió el zapato, ¿no? Pero le ha servido de maravilla para ahora ser toda la familia Calígula, ¿no?, el zapatito. Bueno, entonces, y también el Calígula otro, de rojo. Hemos tenido toda la familia Calígula que está gobernando el cuadro. El uso de la violencia. O sea, tenemos que estar muy atentos a lo que dicen los violentos, estos violentos pícaros, estos tontos pillos que uno se dice, pues estos, es mucho más fuerte la violencia que ejercen los otros, los que van a dar paso al uso de la brutalidad, o estos otros que van a utilizar inclusive ya formas psicológicas, ¿no?, esperar a ver cómo hacen daño escondidas. Esto yo lo leí hace tiempo también en una novela. Parece que era de Pérez Reverte, donde se refería al alfil, con un personaje siniestro y que él crea, ¿no?, que es el que se queda escondido para acertar el golpe. Cuando Padilla dice hacer pasar por amigos, hacer pasar por lo que quiera, pero para estar escondido y aceptar el golpe cuando es más oportuno para él, claro. Tenemos vamos a ver si es que no tenemos nada, ¿no? Bueno, saludamos a todos los que están con nosotros en esta mañana. Hoy es el 1 de junio, es un nuevo mes, está el sexto mes ya de este calendario 2024. Son calendarios, también somos presa del calendario, y luego ya se aproximan las elecciones del 25 y ustedes tienen ya los candidatos a pre-campaña, ¿no? Pero lo que a mí no me gusta es que lo hagan con dinero del Estado, en vez de comenzar a trabajar para hacer para obra pública. Hay una intervención que me encantó del señor, ¿cómo se llama este señor? Penjalk, ¿no?, donde analiza todo eso, y dice, atención, ¿cuánto hemos invertido? Esos son datos. Si alguien quiere contradecirlo, tiene que presentar los datos contrarios. Si uno dice, si ha invertido uno, dice, no señor, hemos invertido 20, aquí está. Sí, pero ustedes dijeron que iban a invertir 70, claro. Ahí se ve claramente la mentira. Y el que tiene acceso a esa información se da cuenta que este es un mentiroso, y usted va a confiar en ese mentiroso. Aquí viene, pues, cómo vamos. Sí, se nota claramente que la democracia es esta forma de en contra de todas estas de odio, de violencia. Es precisamente el poder ponernos de acuerdo sobre muchas cosas, ¿no? Sobre muchas cosas, pero en base a lo que viene a ser un bien común. Porque si los monstruos son monstruos, ¿no?, en este caso, pues, son monstruos, ¿no? Es que tienes que defenderlos. Pero sabemos que son monstruos y los tenemos, creamos un espacio especial para los monstruos que no permiten el desarrollo de los más pobres. Claro, ahí tienen toda esta serie de delitos gravísimos, porque además parece ser que no existiera, pero existe. Muy bien, yo quiero agradecerles a todos por este encuentro del sábado. Y quisiera terminar con una sugerencia también. No sé, don José Zambrano ahorita si nos dice algo desde Quito. No sé. Ya nos ha dicho, gracias. Entonces entremos en esta parte de sugerirles una película. Una película, en este caso, argentina. Una película argentina del 2018. Luis Ortega es el director. Y la película se llama El Ángel.
un niño esperado, y además toda una profecía por medio de una intención que tiene la madre, porque la madre no podía tener hijos, entonces aparece ahí una profecía. Y nace este niño que ante todo lo que quiere es ser libre. Y obviamente encuentra una cosa en estos 20 años que recibirá una cadena perpetua, ¿no? Comienza su actuación así fuerte ya de delincuencia a los 20. No sé si tenemos ¿le vamos a pasar el tráiler? Vamos entonces. La gente está loca. Nadie considera la posibilidad de ser libre. Andar por donde se te cante. Como se te cante. Todos tenemos un destino. Yo soy ladrón de nacimiento. No creo en esto tuyo y esto es mío. Hola, Carlitos. Bienvenido. Este es mi viejo. ¿Disparaste un arma alguna vez? Respira por la nariz. Este pibe es un genio. Si lo entrenamos bien, podemos llegar a ser una fortuna. Nos estamos jugando la vida, Carlitos. Por eso, hay que ir por todo. El mundo de los ladrones y de los artistas, Carlitos. Parece mal del mundo. Pensar que en algún momento fui bebé. Y ahora sos un hijo de puta. Yo no sé qué hacer para sacarlo a Carlitos de la calle. Hay que pensar. Perdóname, ma. Bueno, no es la muerte de nadie. El ladrón tiene que morir de un tiro. Corresponde a su destino. ¡Nos vamos, Carlos! Y claro, en el fondo vemos cómo técnicamente se llamaría la configuración de la conciencia de un individuo, lo que va a actuar, ¿no? Y cómo de alguna manera pues encuentra una forma de concretarse en una realidad. Es nuestra sugerencia, como les dijimos, y tiene una banda sonora que a muchos de las generaciones 70, 80, 90 le va a encantar porque le va a recordar algunos temas magistrales de esa buena música. Qué pena, ¿verdad? Que alguna cosa sucedió, pero se acabó todo, la forma esa de composición, tanto de la letra como de la música y de la interpretación. Porque ahora, y esto debería ser una preocupación absoluta,